termina, en el cortijo de los Galindos, 5 personas fueron asesinadas de forma brutal por al menos 2 homicidas que siguen permaneciendo en el anonimato. Unos asesinos que si mañana fueran identificados no ingresarían en prisión porque este sábado prescribe su sangriento delito, que a pesar del tiempo transcurrido permanece vivo para los familiares de las víctimas, para el andaluz pueblo de Paradas, para los abogados, jueces y policías que se han ocupado del caso y hasta para los celosos propietarios de estas tierras de secano. De aquí nada, porque va a venir el dueño y le he dicho como todo, en los caminos que fuera de la finca. Claro. Podéis coger todo lo que queráis, pero en la finca nada. Eso está impune, eso es un misterio. Eso es un misterio que yo no sé quién lo va a resolver. Es un pueblo chico y se conoce todo el mundo. Y le duele. Hombre, le duele a todo el mundo, le ha dolido. Pero no sabe nada. Eso parece que fue una cosa del cielo. Acabó con el cuadro y ahí quedó la historia. Aquella entonces hubo un miedo muy grande. En aquellos días pues no salía nadie al campo, porque le tenían miedo, había miedo. En Paradas, el pueblo sevillano que cobija el tristemente famoso cortijo, del sentimiento de miedo de los primeros días, se ha pasado al de frustración ante la realidad judicial por la que el delito prescribe hoy. Porque el suceso ha marcado profundamente a este pueblo, que desde hace 20 años señala con el dedo índice a una sombra que ni tan siquiera se ve, y por ello ha desarrollado la capacidad de fabulación de sus vecinos. Siempre hemos hablado de eso, pero nunca hemos llegado a nada en concreto. Siempre se ha dicho lo mismo. Al final, he discutido unos con otros que si ocurrió así, que si ocurrió así, pero nada. ¿Cómo no bajé? Y yo lo vi. Vine aquí a apagar el fuego y había eso. Ya está, eso es lo que yo vi. ¿Tú no viste nadie? Y esto no lo vi yo. ¿No lo viste? No. ¿Por qué? No lo vio nadie. Juana Castillo llevaba 12 años casada con Ramón Parrilla, una de las víctimas del quintuple asesinato. Tenía 2 hijas, entonces de 9 y 4 años, que hoy están ya casadas. Aquel 22 de julio hizo calor para reventar. Fue un martes que se llevó para siempre la felicidad de esta casa. Yo tenía un miedo no por mí, sino por mis hijas. Porque yo me tiré los meses sin dormir, sin pegar un ojo, ni de día ni de noche. Y no quería dormir, no me quería tomar pastillas ni nada para dormir. Nada más quería estar despierta a todas horas. Lo vivo cada vez que alguien para identificarme me tiene que identificar a través de, sí, la hija de Ramón el que mataron en Los Galindos. Yo no sé en absoluto nada, porque yo tenía un marido muy reservado. Quiere decir que si allí hubo pelea, como dice que hubo pelea, o no hubo, yo me voy a morir con las ganas de saber si fue verdad o fue mentira. Según ha podido reconstruir la investigación judicial, todo ocurre entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. El primero en morir, a causa de un golpe brusco en la parte posterior de la cabeza, es Manuel Zapata, el capataz del cortijo de los Galindos. Él o los asesinos le golpean con una pieza de hierro de las máquinas empacadoras a la que popularmente se conoce como pajarito. Su mujer, Juana Martín, muere de igual manera, pero dentro de la casa. Su cuerpo es arrastrado primero y luego levantado en volandas, como se puede apreciar por el goteo de sangre que reflejan las fotografías que fueron tomadas entonces. Para mí puede ser autor material una sola, puede, pero indiscutiblemente la intervención directa en ese momento al menos son de 2. Se ha dicho con razón que el arrastre primero y después el levantar el cadáver para llevar desde la salita de entrada inmediata donde vive Zapata, el cadáver de Juana, indica unos pasos de personas que la van llevando. A continuación muere Ramón Parrilla, tractorista de la finca, que quedará para la historia de los horrores como el testigo indiscreto. Según la investigación, Parrilla llega al cortijo acarreando una pipa de agua y en ese momento puede presenciar algo. Recibe 2 disparos de escopeta, uno en la sala de máquinas que le destroza los brazos y otro a quemarropa ya en el camino por el que trata de huir. Y se vio de que hizo así para protegerse la cara y esto se la abrieron en Cana, pues yo lo vi en el cementerio. Aunque por detrás no sé si le dieron otro, yendo corriendo. A las 3 de la tarde aproximadamente aparece en el cortijo el hombre de confianza del dueño de la finca, Pepe González.
Los asesinos han tenido un pequeño momento de reflexión y le ordenan que vaya al pueblo para recoger a su mujer, Asunción Peralta, con la que hace 5 meses se acaba de casar. La madre de mi prima decía que era raro que vinieran por ella, que estaba almorzando, y le puso a la comida un plato boca abajo porque el que viniera, el marido o el que fuera, le diría que vas a volver enseguida. Y después ya no vino más. Nada más llegar al cortijo, Pepe y Asunción son golpeados violentamente y muertos. A continuación, los autores echan los cuerpos a una pira en lo alto de un pajar y allí son quemados. Allí nadie pensó matar. Eso se lo puedo yo asegurar por lo que después de a tantos años estos son muertes repentinas. Estos son muertes improvisadas, mejor. Ese es el adjetivo. Estos son muertes de que alguien ha visto, a quien ha visto y no puede ya quedar vivo para que pueda algún día contar lo que ha visto. Entonces ya hay que quitar de en medio. Antonio y Pepe estaban trabajando a unos 2 kilómetros aproximadamente de la finca. Estaban acuchillando en olivar. ¿Quién le había mandado a usted ir hasta allí? A mí me mandó Pepe González. Durante los primeros días que sucedieron a las muertes, tanto los policías como los periodistas hablaron con multitud de vecinos. Nadie había visto nada, ni tan siquiera Antonio Fenet, el mandaero del cortijo, quien descubrió la dantesca escena a las 4 de la tarde aproximadamente. Desde entonces, popularmente, este hombre ha pasado de ser testigo a encubridor, y su casa, en la calle de las Lunas en Paradas, es uno de los lugares señalados por la sospecha. Tengo muy mala pinta y no es plan, ¿no? Somos un equipo de televisión española del programa Informe Semanal y quisiéramos poder hablar con don Antonio. Yo siento mucho, pero nosotros me pasa mucho y no queremos llamar nada más que porque la justicia diga y punto, porque ya llevamos mucho tiempo sufriendo mucho y 20 años tenemos así y ya, ¿qué pasa? Que no queremos. Y eso es lo que por eso que no, porque, hombre, que yo lo siento, que me gustaría decirle y esto, pero claro, las circunstancias me obligan a callar, porque me parece que es mejor callar que hablar bien. El sumario de más de 1000 folios, que a partir de hoy dormirá para siempre el sueño de la duda, recoge las declaraciones de Antonio Fenet, quien para los investigadores del caso sabe más de lo que siempre afirmó. Fue interrogado por la policía sobre un ingreso de 500.000 pesetas que recibió en su cuenta bancaria días después de los hechos y que nunca justificó de forma satisfactoria. Eso no es verdad que me las dieron. Eso es que yo las ahorré con mi sacrificio y mi honradez, porque mi marido ganaba y con eso no es cierto. Yo, no me costó trabajo de adquirirlas, porque fueron de una herencia de padre de él, que había vendido una finquita y las tenía en el banco. Y nosotros, pues claro, cuando ya el abuelo se murió, pues lo partimos a una hermana que tiene mi marido y a nosotros. Esas fueron 500.000 pesetas que en realidad a mí no me costó sacrificio ahorrarlas, porque esas me las dieron así. El primer gran error de la investigación policial fue permitir que aquella desgraciada tarde el lugar de los hechos se convirtiera en una romería para todos los vecinos del pueblo. Luego se consideró el extremeño Manuel Zapata autor del crimen porque su cuerpo tardó 3 días en ser descubierto en la parte posterior del patio del cortijo de los Marqueses de Grañina. Un fallo incomprensible y uno de los grandes misterios del caso, que además de la tragedia y la desgracia, acarreó a las familias de las víctimas la tortura del deshonor. Nosotros llegamos allí a Parada y eso fue muy triste llegar y encontrarte allí los cadáveres y ahora todo el mundo nos miraban entonces a nosotros como si fuéramos los culpables, porque era el criminal mi hermano, porque se había ido corriendo después de hacerlo y eso es doloroso. ¿Sí? La marquesa nos saludó y nos dijo estas palabras. Dice, qué pena Manuel, lo voy a decir, ¿no? Que con lo bueno que era, lo cumplidor de su deber y lo fiel. Dice que sintió la muerte de su madre. Y después han hecho tantas mentiras y tantas cosas y si no la han aclarado ha sido porque no han querido. Hasta 1981, cuando el doctor forense Luis Frontela exhumó los cadáveres y realizó un definitivo análisis forense, Pepe González, el segundo tractorista y hombre de confianza en la finca, estuvo considerado por la Guardia Civil y la policía como responsable de las muertes. Su móvil había sido pasional y después de haber rematado a su mujer, se habría suicidado en la pira de fuego del Almiar.
El estudio realizado por el catedrático limpió su nombre. Su madre, incluso, mandó cambiar el texto de la lápida de su tumba para que todos vieran que el joven había sido simplemente una víctima más, pero su familia hoy no quiere hablar de la desgracia porque está cansada de sufrimientos y vejaciones. Durante 6 años, muchos vecinos de Paradas les negaron tanto el saludo como el pan y la sal. Pasan las cosas y no tienen explicación. Por lo menos, yo es que no sabría explicarle ni el por qué. Por ejemplo, yo he dejado o no hemos dejado de hablar con esa familia. Que sí, que al principio se ha creído que era yo no sé si ha sido o no ha sido, ya le digo que no lo sé. Pero bueno, son cosas, no sé, inevitables quizás, ¿no? Pero no, con un razonamiento lógico no tiene por qué. Sin móvil no hay asesinato y en este, la justicia barajó diferentes hipótesis que al final han quedado oficialmente descartadas. Desde el narcotráfico a una conjura política o aquella otra tesis que achacaba las muertes a un grupo de legionarios que se hospedó en el Cortijo días antes del suceso. Una teoría que siempre defendió el entonces propietario de la finca, el marqués Gonzalo Fernández de Córdoba, un hombre que, al igual que su administrador, convivió durante años con las sospechas del pueblo de Paradas. En el tema referente a los legionarios que estuvieron en los Galindos a finales de junio o principios de julio. Supuestos, dudas e incertidumbres que ya quizás pervivirán para siempre desde que brotaron del fracaso policial y judicial. Son muchísimos los factores que influyeron. Cómo se descubren los cadáveres el primer día, cómo aquello, según algunas personas presenciales en aquellos momentos, aquello era una feria, aquello todo lo tocaron. Llegó incluso Televisión Española antes que el propio juez. En fin, no había juez titular, no había forense titular. Digamos que todo el mundo lo cogió absolutamente desprevenido. Pleno mes de julio, con esa calor que hacía, que prácticamente la misma que hace hoy, y toda la improvisación que surgió, eso hizo que se retrasara bastante el comienzo de la investigación y que quizás se perdieran muchas pruebas fundamentales. Según los investigadores judiciales que han trabajado este burdo y paradójicamente crimen perfecto, todo apunta a que en los Galindos existió una doble contabilidad y que hubo un trasiego de camiones cargados de trigo dirigidos al mercado negro. Por ello, Manuel Zapata, el capataz, y el primero en morir, habría protestado a los inductores del crimen y salvajemente asesinado por un joven contratado como brazo ejecutor, que en aquella época estaba haciendo el servicio militar, al que esa misma tarde, según el relato póstumo de un vecino, se le vio por estos secarrales con la ropa ensangrentada y rota y con un fajo de billetes en la mano, diciéndose a sí mismo: ¿y para esto tanta sangre? Así, al menos consta en el sumario, pero sin las suficientes pruebas y las negaciones del sospechoso, la que fue más sólida línea de investigación se difuminó judicialmente. Para Antonio Moreno Andrade, que fue durante años juez especial del caso, hoy, cuando prescribe legalmente el sumario, es un día muy especial. Yo en mi vida profesional he visto prescribir algunos crímenes y me he quedado con el disgusto tremendo de no haber dado respuesta a la sociedad en muchísimos sumarios. Este es uno